Empezamos eh, empezamos con la materia, la intervención en espacios microsociales de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, con estudiantes de la UBA y también eh, invitadas e invitados externos. Así que tenemos un grupo, por lo menos en inscripción, bastante novedoso, muy numeroso. Con respecto a hoy, la idea es que hagamos una presentación de la materia, contemos un poco lo que vamos a hacer en los próximos encuentros, eh, ya dejar alguna tarea como para que podamos trabajar temas el próximo jueves. Y básicamente el formato de trabajo que pensamos es, ustedes saben que la cursada es de 17 a 21 horas. Lo que entendemos es que podemos trabajar 2 horas presencial o sincrónico y 2 horas les dejamos material para que, tipo taller individual, cada cual pueda mirar videos, leer textos, consignas que les vamos a dar de un día para el otro o de una semana para el otro. Hoy les vamos a dejar algunas consignas para el jueves próximo y con eso trabajaríamos ese día. Básicamente la materia tiene que ver con, bueno, lo dice el título, tiene que ver con intervención. Nosotros solemos dividirla en 3 aspectos centrales, que es la mirada hacia lo histórico, la mirada hacia lo teórico y la mirada hacia lo metodológico. Y y a partir de ahí, lo histórico, no tratamos de hacer una historia de la intervención, pero sí hacer cierto análisis de construcciones previas, diría yo, a la modernidad, y sobre todo desde la modernidad hasta la actualidad, que tienen que ver con la conformación de la intervención en lo social, tal como la conocemos en la actualidad. Es decir, que tenemos, digamos, una historia de 500 años, para decirlo de alguna forma, donde no vamos a hacer, obviamente, todo ese recorrido, pero sí plantear algunos puntos que son claves, que se vinculan, como decíamos recién, con la noción de modernidad. Por otro lado, la parte teórica tiene que ver con una idea de hacer una especie de epistemología, digamos, de la intervención en lo social, analizar los diferentes marcos teóricos que la sustentan, lo que implica, digamos, un diálogo con la historia, pero también con lo instrumental, con lo metodológico. Es decir, desde qué marco teórico estamos afirmando lo que afirmamos, o desde qué marco teórico hacemos una entrevista u otra entrevista, o un abordaje territorial, o un abordaje familiar, etc. Ahí vamos a ir viendo que hay diferentes perspectivas, diferentes marcos teóricos que van dando distintas formas de hacer, distintas formas de intervenir. Eso es lo que básicamente nosotros denominamos modalidad de intervención, y trabajamos bajo el concepto de modelos de intervención. Eh, Básicamente, cuando recién hablábamos de la parte histórica, nos interesa trabajar algunos tips o algunos datos importantes de lo que es intervención social y modernidad en Europa, cómo la modernidad se construye en Europa y cómo llega a América, cómo se construye la noción de cuestión social en nuestro continente, cómo se construyen los problemas sociales en la singularidad de nuestro continente. Y por otro lado también algunos temas que son muy recurrentes y claves, diría yo, para pensar no solo la intervención, sino las ciencias sociales en general, que es, por ejemplo, la problemática de la integración de la sociedad. Si nosotros decimos, bueno, la sociedad que habitamos, o la sociedad actual, es una sociedad fuertemente fragmentada, la pregunta inmediata es ¿qué es lo que se fragmenta? Y la respuesta a esa pregunta sería los lazos sociales. Y ahí ya tendríamos una justificación de un tema de intervención, en el sentido de orientar la intervención en reparación, acompañamiento, sustento de la sociabilidad
o sea, los lazos sociales. Y esto nos está diciendo también que el lazo social es un tema que es histórico, teórico y metodológico, como para tener en cuenta y que vamos a trabajar en el desarrollo de la materia. Incluso el lazo social lo vamos a trabajar específicamente como tema a abordar, porque nos parece clave pensar los espacios de intervención a partir de la sociabilidad, a partir de las tramas sociales que rodean a las personas. Por otro lado también, otra vía de entrada que me parece interesante, que es mucho más, digamos, cercana en el tiempo, que tiene que ver con el siglo XIX, principio del siglo XX, es el higienismo. Tenemos algunos materiales como para compartir, que son recientes, que tienen que ver con la idea de la eugenesia, de cómo se producen, por ejemplo, en la actualidad, los discursos de odio vinculados con el racismo, cómo eso todavía sigue estando presente, e incluso cómo existe cierta justificación, entre comillas, científica, como sea la justificación antivacuna, por decirlo, hacer una comparación con respecto a estas líneas de pensamiento, de cuestión. Por otro lado, siguiendo un poco con una recorrida sobre lo que es nuestro programa de trabajo, nos interesa también cómo entender la intervención como un punto de encuentro entre distintos campos de saber. También entender otro tema que nos parece interesante compartir, que es la intervención como proceso de análisis, es decir, cada vez que intervenimos, cada vez que llevamos adelante nuestra práctica de intervención en lo social, no solamente hacemos, sino que estamos permanentemente analizando las cuestiones o problemas o circunstancias que van construyendo lo que podría decir, digamos, lo que podría ser el tema de intervención, las temáticas de intervención ligadas a las y los sujetos de intervención. Por otro lado también, y eso vamos a empezar a conversarlo hoy, algunas diferenciaciones que creemos que desde lo teórico son importantes, como por ejemplo la diferencia entre necesidad y problema social, la vinculación obvia que tiene una cosa con un concepto con el otro, pero la diferenciación necesaria de ambos temas. Y básicamente sería analizar necesidades, problemas, derechos, y hago un pie de página rápido, es decir, preguntarnos, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de perspectiva de derechos, por ejemplo? Y cómo también los derechos tienen que ver con una construcción histórica, que, bueno, los derechos sociales tienen un proceso, digamos, de construcción que se inicia, digamos, a fines del siglo XIX, se ratifica a mediados del siglo XX, y hoy están, digamos, vigentes, pero no muy, ¿cómo decirlo?, no muy aplicados, o muy poco aplicados según las circunstancias y según los lugares donde los vayamos analizando, ¿no? Eso tiene un poco que ver también con una mirada al presente, una mirada al contexto de intervención, donde determinadas líneas de pensamiento marcan, digamos, una fuerte colonización, diría yo, de la subjetividad, por lo que sería el discurso neoliberal, que propone justamente una idea de no derecho, ¿no? Que uno lo puede encontrar en mucha discursividad política actual. Por otro lado también nos interesa trabajar lo macro social, en diálogo con lo microsocial. La materia se llama espacios, intervención en espacios microsociales, pero obviamente que el espacio microsocial no está en un laboratorio, no está en un tubo de ensayo, sino que está permanentemente, diría yo, construido por lo macrosocial e incluso reescrito por lo mesosocial, o sea, lo territorial. Esos tres elementos siempre los vamos a tener en cuenta cuando trabajemos los diferentes temas que vamos a ir abordando, es decir, la relación entre lo macrosocial, lo territorial y lo microsocial. Por otro lado, también trabajar el tema de problemáticas sociales complejas. Ahora estoy contando un poco lo que es el programa de la materia que ustedes seguramente ya tienen o ya van a recibir. Básicamente como para ya van a empezar, recibir. Ya van a recibir. No me lo ponga más ansioso. Bueno,
nos estamos organizando, volviendo de las vacaciones, así que ahí estamos. No sé, no estamos bien, no sabemos bien cuántos estudiantes tenemos de UBA y cuántos son de externos, pero bueno, es lo mismo. Tenemos algunas cuestiones administrativas que después vamos a aclarar con respecto a ambos grupos, pero bueno, se puede compartir el espacio sin ningún problema. En primer lugar, como para empezar a conversar ya más específicamente sobre la materia, eh, la pregunta que plantearía es ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? Y básicamente la respuesta que yo daría a esa pregunta es las y los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales. Entonces, como decíamos recién, la diferenciación entre problema social y necesidad, y yo ahora estoy diciendo, trabajamos con problemas sociales. En ese sentido, nos interesa empezar a conversar acerca de, bueno, ¿qué es un problema social? O, mejor dicho, ¿cómo se construye un problema social? Entonces, con lo que yo estoy afirmando, estoy diciendo que los problemas sociales son construcciones de la sociedad. Es decir, lo que visibilizamos o reconocemos como problema social es algo que, digamos, deviene de un proceso de construcción. Entonces, insisto, trabajamos con problemas sociales que son producto de una construcción social. Y en ese punto, si hacemos un pie de página teórico, diría yo, muchas y muchos recordarán el texto de Berger y Luckmann, La construcción social de la realidad. Y si miramos digamos, la línea teórico-epistemológica que manejan esos autores, tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Entonces yo estoy diciendo que los problemas sociales son una construcción, mi apoyatura teórica o mi marco teórico se vincula fuertemente con el interaccionismo simbólico y con estos autores, y hay muchos más autores dentro de ese campo. Pero volviendo a lo que hablábamos antes, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Con qué trabajamos los trabajadores y trabajadoras sociales? Trabajamos con problemas sociales. Decimos los problemas sociales son producto de una construcción social, o son producto de diferentes formas de construcción social, eso según los autores, y después veríamos qué tipo de construcción, que es bastante interesante para ver. Pero también podemos entender que los problemas sociales, en tanto construcción social, son producto de lo que denominamos cuestión social. Entonces, ahí implicaría... Ahí, esto que acabamos de decir implicaría una mirada al concepto de cuestión social y cómo entendemos la noción de cuestión social, básicamente de una perspectiva americana, de una perspectiva signada en América Latina. Es decir, una idea de cuestión social que se ubique en nuestro continente tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la esclavitud. Por ejemplo, tiene que tener en cuenta, digamos, la estratificación mejor dicho, la construcción estratificada de las sociedades coloniales americanas a partir de la raza. Tiene que tener en cuenta también eh, la incorporación de los feminismos, si lo pensamos en clave latinoamericana. O sea que el concepto de cuestión social, de nuestro punto de vista, es mucho más complejo que la contradicción capital-trabajo, sino que tiene que ver con 500 años de construcción, y que si nos quedamos solamente con la afirmación de que la cuestión social es producto de la contradicción capital-trabajo, nos perdemos por lo menos 300 años de historia, y obviamente sin negar que la cuestión social también tiene que ver con la contradicción capital-trabajo, pero también tiene que ver con la esclavitud, y tiene que ver con las formas de construcción de la dominación y de colonización de la subjetividad, por ejemplo, que se da en América y que no se dan en Europa, y la forma de construcción de prácticas e instituciones que se dan en América y no se dan en Europa. O sea que, con eso estoy diciendo, un tema que vamos a trabajar más adelante, pero planteo que
cuando trabajamos con problemas sociales, trabajamos con problemas sociales que son efectos de una cuestión social americana, una cuestión social fundamentalmente singular. Por otro lado, también, siguiendo con esta, llamémosle, presentación que estamos empezando a hacer, decimos, bueno, ¿qué es un problema social? Nos habíamos hecho como pregunta eso. Y decíamos algo que se construye. Eh, pero bueno, eso quedaría como muy teórico. Yo diría que un problema social existe a partir de que es visibilizado como problema social. Es decir, cuando la sociedad, como dijimos antes rápidamente, cuando la sociedad reconoce determinada cuestión, determinado tema, como problema social. Es decir, si yo digo, por ejemplo, violencia de género, estoy hablando de un problema social, que hoy, digamos, es reconocido como problema social, pero si lo hablábamos hace 30 años no tenía tanto reconocimiento como el que sí tiene hoy. Es decir, que para esa visibilización hubo movimientos sociales, hubo movimientos sociales feministas, hubo trabajo académico, hubo difusión mediática, hubo trabajo literario, hubo trabajo cinematográfico, es una serie de conjunciones que hicieron que hoy reconozcamos la violencia de género como un problema social. Es decir, que para que esa construcción se produzca, y haga que el problema social sea visible, se requieren una serie de factores que tienen que ver con tensiones, que fundamentalmente son políticas, también son sociales, y también son culturales, y obviamente también son económicas. En ese sentido, me parece que puede ser interesante pensar esto en función de que, bueno, un problema social existe en la medida que es visible, en la medida que lo reconocemos como tal, como sociedad. Y si empezamos a estudiar problemas sociales, vamos a ver que eh, no siempre el 100% de la sociedad reconoce tal tema como problema social. Siempre son porcentajes mayoritarios, pero nunca es el 100%. O sea, siempre va a haber una parte de la sociedad que va a decir, no, esto, no, yo no lo considero problema social, o este sector no lo considera como problema social. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque lo que hoy entendemos como problema social, dentro de 10 años puede no serlo. Y lo que hoy no entendemos como problema social, dentro de 10 años sí puede serlo. Y eso va a tener que ver con las diferentes construcciones y con las diferentes, llamémosle, eh, tensiones, por llamarlo de alguna manera rápida. Ya que hablamos de construcción, dijimos, bueno, la construcción de problema social a partir del interaccionismo simbólico, y mencionamos un texto que seguramente conocen, que es la construcción social de la realidad, de Berger y Luhmann. Pero nosotros también podríamos plantear desde otra escuela que existen construcciones sociales de problemas a partir de la discursividad. Ahí estaríamos más cerca del pensamiento estructuralista, es decir, eh, se construyen los problemas y los temas a partir de discursos. Y en ese sentido, me parece interesante pensar la idea de discursividad como algo que construye realidad, o sea, los discursos como constructores de realidad. Es un tema, eh, bueno, que está siendo retomado, diría yo, en los últimos 10 años en la ciencia social, que está un poco apagado, pero es un tema en términos de discursividad, como decíamos antes, que se vincula más con la década de los 50 del siglo XX y la década de los 60 del siglo XX. O sea, un autor, por ejemplo, que seguramente conocen y que han trabajado, que trabajó mucho la cuestión de la discursividad, fue Michel Foucault. Y a partir de ahí escribió un texto llamado Las palabras y las cosas, que tal vez sea el texto más vinculado con lo discursivo. Entonces, más allá de esto que tiene que ver con temas teóricos, lo que quisiera reafirmar es esto. ¿Con qué trabajamos? Vuelvo a la primera pregunta y digo,
trabajamos con problemas sociales. ¿Qué son problemas sociales? Decimos son efectos de la cuestión social, son producto de la cuestión social. En tanto, son producto de la cuestión social, pero siempre van a ser producto de la cuestión social, en tanto problema social, en la medida que sean visibles. Para ser visibles, hay una serie de movimientos económicos, políticos y sociales que los hacen visibles, y que algunos autores explican desde la discursividad, y otros los explican desde el interaccionismo simbólico. Es decir, si los explico desde el interaccionismo simbólico, los explico a partir de la interrelación de las personas, de los intercambios subjetivos entre las personas. Y si pienso en los intercambios subjetivos entre las personas, estoy pensando en algo muy sencillo, que es la construcción de sentido común. Y a partir de la construcción de sentido común, bueno, aparece, digamos, la materia o el material con el cual trabajamos, llamado problema social. Esto sería como un primer punto de arranque, pero sobre el cual vamos a seguir trabajando. Es decir, ¿con qué trabajamos? Lo digo por cuarta vez o quinta. Trabajamos con problemas sociales que son efecto de la cuestión social y que se hacen visibles en la medida de que haya, digamos, movimientos políticos, sociales, económicos, culturales y discursividades que sí lo hacen visible. Pero podemos ponerle un poco más de complejidad a esto y plantear algo más. Es decir, un problema social existe en la medida que es visible, eso es lo que estamos diciendo. Pero, ¿cuándo es ratificado como visible? Nos podríamos hacer también esa pregunta. Y ahí a esa pregunta yo le daría otra respuesta más, que se ratifica su visibilidad cuando ese tema, problema social, ingresa a la agenda pública. Es decir, es un tema sobre el cual gran parte de la sociedad discute, habla, toma posición, opina, explica por qué ocurre, lo identifica rápidamente, etc. Es decir, que el problema social ya se construyó, ya se hizo visible, ya tiene incluso una discursividad propia, ingresa en ese momento, ingresaría, por decirlo de una manera ordenada, a la agenda pública, y ahí ya es como ratificado en tanto problema social. Hasta acá estamos. Ahora, hay otras formas de ratificar la existencia del problema social, y esto nos va a ir llevando al lugar de la intervención, es decir, desde dónde y cómo intervenimos. Es decir, en la medida que el problema social se construye, se visibiliza como algo que existe, y en la medida que el problema social ingresa en la agenda pública, el problema social se transforma en política pública. Es decir, va a haber políticas específicas para abordar ese problema social. Esas políticas pueden ser estatales o no estatales, pero ya hay algo más que una noción de problema, sino que hay a su vez desarrollo de acciones de abordaje del tema como problema. O sea que si nosotros organizamos esto en un esquema, tendríamos la cuestión social, que es como el lugar de donde surgen los problemas sociales como construcción. Los problemas sociales existen en la medida que ingresan a la agenda pública, y a partir de que ingresan en la agenda pública empieza a haber formas de intervención sobre ellos, es decir, formas de intento de resolución a través de políticas públicas. Fíjense que yo doy el ejemplo que lo uso siempre, de violencia de género. Se visibilizó como problema social, ingresó a la agenda pública y generó desarrollo de políticas públicas. Y ese desarrollo de políticas públicas tiene que ver con lo judicial, por ejemplo, tiene que ver con el sector salud, tiene que ver con el sector acción social, tiene que ver con políticas públicas de la política social vinculada con las personas que padecen violencia de género. Y en cada una de estas divisiones que yo estoy haciendo, en función de dar 3 o 4 ejemplos, vamos a tener distintas formas de intervención del trabajo social.
Entonces, este problema social que sufrió, digamos, todo este proceso que estamos intentando organizar y que estamos intentando explicar, eh, bueno, se, se expresa a partir de un reconocimiento social que va a demandar resolución del mismo, en tanto intervención social sobre el mismo, y ahí es donde aparece, llamémosle, el lugar de la intervención del trabajo social. Es decir, que si yo trabajo en un servicio de salud mental, por ejemplo, y aparece, digamos, un problema social que ingresa a la agenda pública, que tiene que ver con esta área, directa o indirectamente, eh, bueno, lo voy a incorporar a mi agenda de trabajo y voy a desarrollar incluso modalidades de intervención, eh, bueno, vinculadas con la resolución del mismo o el hacer frente a esto. Es lo que llamamos en algunos textos el lugar de la intervención. Eh, de lo que tenemos como para ir leyendo dentro del desarrollo de la materia, bueno, uno de los textos se llama justamente el lugar de la intervención y bueno, tiene que ver bueno, con un par de libros que hemos publicado recientemente, hace 2 o 3 años atrás y hace un año atrás, el último, que tiene que ver con esto que acabo de más o menos explicar en forma de texto como para que se pueda bueno, compartir mejor o se pueda comprender y explicar mejor, incluso se lo pueda poner en el lugar de la discusión, que es tal vez lo más interesante. Entonces, el primer punto que queríamos marcar es es decir, ¿con qué trabajamos las y los trabajadores sociales? Insisto, trabajamos con problemas sociales, y con todo este circuito que hicimos, lo que fuimos definiendo es llamémosle, lugar de la intervención. La intervención va a estar atravesada por esto que estamos mencionando. Lo que podemos agregar a esto que estamos presentando para conferirle un grado mayor de complejidad, que me parece interesante, es algo que es típico del trabajo social. Nosotros trabajamos con problemas sociales, eso ya lo dije varias veces, pero no son eh, problemas sociales en general, por decirlo de una manera sencilla. Digo, si trabajamos con violencia de género, por ejemplo, no estamos solamente trabajando con violencia de género, estamos trabajando con muchos otros problemas sociales que son colaterales a la violencia de género. Y eso es lo que marcaría, digamos, desde nuestro punto de vista, la diferencia entre el trabajo social y la sociología. La sociología estudia problema por problema. Nosotros, cuando intervenimos en el problema que aparece en la demanda, en este lugar de la intervención que definimos recién. Pero cuando intervenimos, trabajamos con el problema que aparece en el lugar de demanda, pero cualquiera que tenga experiencia de intervención sabe que junto con la violencia de género puede haber problemas habitacionales, puede haber problemas de alimentación, puede haber problemas de salud, puede haber problemas de salud mental, puede haber problemas de familia, puede haber problemas territoriales, lo que fuese. Es decir, ahí es donde en lo microsocial justamente es donde el problema social se transforma en problemática social compleja porque se hace singular. No todos los problemas sociales sobre los que intervenimos en el campo del trabajo social son iguales, porque dialogan con otros problemas sociales. Entonces, esto me parece interesante como para decir, bueno, ¿cuál es la especificidad o cuál es la singularidad que tiene el trabajo social frente a este tipo de cuestiones? Y yo diría, la singularidad, la especificidad que nuestra disciplina tiene frente a este tipo de cuestiones es trabajar con problemáticas sociales que llamamos problemáticas sociales complejas o problemas sociales complejos. ¿Por qué son complejos? Porque portan muchos problemas a la vez y que interactúan todo el tiempo. Creo que cualquiera de nosotros que esté en la práctica, ahí apareció una música de fondo, cualquiera de nosotros que esté en la práctica,
sabe, digamos, o puede dar cuenta de esto, de cómo un problema ingresa por el sector salud y al rato también es del sector educación o del sector acción social, etc. Es decir, que la demanda construye el inicio de la intervención, pero en la medida que empezamos a intervenir en estos espacios microsociales, el tema se va haciendo mucho más complejo. Y insisto, no trabajamos problema por problema, sino trabajamos el problema en tanto interacción. Y el problema en tanto interacción implica distintas formas de percepción de lo que me está pasando. Distintas formas de percepción de lo que me está pasando en función de mi historia de vida, en función de mi biografía, en función de mi trayectoria institucional, en función del territorio que estoy habitando, en función del contexto histórico que estoy viviendo. Entonces, cuando nosotros decimos en algunos textos, el trabajo social trabaja con un sujeto histórico-social, estamos diciendo justamente esto. Estamos planteando justamente esta cuestión, es decir, eh, pensar intervenciones situadas que son sumamente complejas, porque el problema es sumamente complejo, por eso lo llamamos en muchos textos problemáticas sociales complejas. Es decir, trabajamos con problemas sociales, ya lo dijimos varias veces, pero que fundamentalmente, y esto es lo que estamos agregando en esta última parte de esta primera parte, fundamentalmente problemas sociales que interactúan entre sí. Y esa interacción es fuertemente singular. Por esto que hablábamos antes, por la singularidad de cada persona, por la singularidad de lo micro, en tanto espacio microsocial. Más adelante hablaremos de lo microsocial como espacio desde el punto de vista teórico, por la singularidad de lo territorial, por la singularidad del contexto y por la singularidad del tiempo histórico. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, ser un niño que está yendo a la escuela en 2010 que un niño que va a la escuela en 2020. Entonces, eso me parece que es obvio. Pero evidentemente, ese niño, cuando pasen 10 años, va a presentar problemas y los presenta de manera diferente en función de que vivió la niñez en contextos totalmente distintos o diferentes. Sí, diferentes. Entonces, volviendo a la cuestión de la especificidad, que aquí alguien anotó, repitamos la especificidad entre otras cuestiones de nuestro campo, tiene que ver con el trabajo con problemas sociales complejos, es decir, con problemas sociales que interactúan entre sí y que son fuertemente singulares. Entonces, en ese sentido, bueno, hay una diferencia con la psicología, por ejemplo, que trabaja otro tipo de problemas, con la medicina, que trabaja otro tipo de problemas, con la ciencia política, con la sociología, etcétera, que trabajan de otra manera los problemas sociales. Solamente pensamos el tema de los problemas sociales. Bueno, otras disciplinas lo trabajan mucho menos que las que estamos dentro del campo de lo social. Sobre la especificidad, si quiere podemos trabajar más adelante un poco más. Eso está bueno que interactuemos un poco. Pero bueno, es el primer día y estamos presentando temas solamente. Y bueno, me interesaba como inicio, digamos, marcar esta que nos llevó 40 minutos casi, o 35 minutos, esta pregunta: ¿con qué trabajamos los y las trabajadores sociales? Y la respuesta fue con problemas sociales, y creo que ahí se ve un poco, o intentamos ver, la complejidad y un poco también la cuestión de la especificidad. De ahí que al reconocer esa complejidad también necesitamos marcos teóricos que nos sirvan para comprender y explicar esa complejidad, y necesitamos instrumentos de intervención que sean útiles para abordar esa complejidad. Es decir, si reconozco que las problemáticas sociales son complejas, necesito un tipo de entrevista que
dé cuenta de esa complejidad. Ya no estoy en una entrevista donde pregunto nombre, edad, ocupación, cobertura social, composición del grupo familiar, etc. Ya estoy reconociendo que necesito mucho más que eso. Y que esos son datos, digamos, son indicadores de orden cuantitativo que se transforman en variables y que me pueden dar una pequeña, muy pequeña aproximación de lo que está pasando en la circunstancia de esta persona que concurre a un servicio social o concurre a un equipo interdisciplinario eh, con una demanda concreta, como puede ser, eh, por ejemplo, consumos problemáticos de sustancias o, bueno, los problemas sociales con los cuales trabajamos las y los trabajadores sociales. Eso sería una de las cuestiones que planteamos. Entonces, el lugar de intervención en lo social, eso está en textos que les vamos a compartir, pero incluso, bueno, esto va a quedar grabado, estimo que esperemos que quede bien la grabación, lo podrán revisar y vamos a ir conversando de aquí a que termine la cursada. Por otro lado también, ya que estamos a partir de la pregunta acerca de la especificidad, yo diría, bueno, entraríamos en otra cuestión, que sería marcar, yo diría, la singularidad del trabajo social. Y en ese sentido, creo que se visibiliza con mucha claridad en la práctica. Es decir, dónde se construye esa singularidad. Es decir, que las demandas hacia el campo de lo social no son las mismas demandas que hacia otros campos. Eso creo que es como suficientemente obvio. Pero si lo pensamos en una perspectiva un poco más teórica, lo que podríamos agregar es que el trabajo social trabaja con preguntas que la práctica le hace a la teoría. Y ese concepto me parece interesante como para discutirlo, como para pensarlo. Nosotros no somos, no bajamos, entre comillas, 6 comillas de cada lado, así que al territorio para corroborar hipótesis, ni para reafirmar ideas. No vamos al territorio para hacer etnografía y analizar y describir la vida cotidiana de quienes viven en la periferia de la ciudad. Por ejemplo, cosa que hace y es necesaria y útil la antropología. Y nosotros utilizamos mucho de ese material. Nosotros trabajamos con problemas sociales que interpelan a nuestro conocimiento. Es decir, que ahí se produce una operación bastante interesante, si la miramos filosóficamente, es que la realidad interpela todo el tiempo nuestra práctica. Lo que está ocurriendo hace pregunta a nuestro saber, a nuestro conocimiento. De ahí la importancia de los marcos teóricos, de ahí la importancia de la actualización, de ahí la importancia de la aplicación sistemática de lo que serían los instrumentos, lo instrumental dentro del campo de la intervención. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, pero para darlo, digamos, a modo de ejemplo, diría, una persona que llega a un servicio social, digamos, y plantea, digamos, un problema social, lo primero que nos ocurre cuando estamos trabajando es qué sé acerca de esto que me están planteando. Como toda disciplina netamente interventiva, eso mismo le pasa a la medicina, por ejemplo. Incluso también le pasa a la psicología. Es decir, hay una operación interesante, vuelvo a decirlo, en tanto que la práctica le hace preguntas a la teoría. Si quieren, no sé, usemos el ejemplo de violencia de género.
que ya está, lo hemos usado mucho, pero bueno, lo usamos una vez más. Digo, llega una persona que habla de que padece violencia de género, lo primero que me surge es qué sé yo acerca de esto. ¿Y desde dónde lo sé? ¿Cómo se construye mi saber? ¿Y qué elementos de mi conocimiento van a ser útiles en función de la entrevista, diálogo, encuentro que tengo con esa otra que está planteando el problema violencia de género? Yo creo que cualquiera que haya hecho prácticas preprofesionales o que esté en la práctica, lo ha vivido. Lo primero que nos aparece en esa operación de milésimas de segundo. ¿Qué sabemos acerca de esto? Aunque estemos en un servicio especializado, ¿qué es frente a este tipo de circunstancia que la persona está relatando? De ahí que necesitaría trabajar con mayor fuerza, diría yo, la entrevista, cosa eh, que vamos a hacer. Ahí estamos. Sería como una primera cuestión. La persona llega, imaginémoslo. O sea, muchos y muchas seguramente esto evocará a la práctica. Estoy en el servicio, llega alguien y plantea un problema. Lo primero que me pregunto, bueno, es qué sé acerca de ese problema y cómo lo podría abordar. Pero sigamos con ese juego de la singularidad, pues estábamos intentando hablar de la singularidad del trabajo social. Y en ese sentido, yo agregaría que la primera pregunta que surge en términos de singularidad del trabajo social es ¿con quién vive esta persona? ¿Dónde vive? Pero, ¿qué implica esa pregunta? Implica lo microsocial. Implica una pregunta acerca de la trama social que la contiene o la perjudica. O qué elementos podría encontrar dentro de esa trama social en tanto eh, resolución o mayor complejidad del problema social que está apareciendo. No sé si es claro, pero lo digo en otras palabras. Eh, Llega una persona, sigamos con el ejemplo de violencia de género, que plantea una problemática de violencia de género, lo primero que vamos a tratar de ver es, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué sé acerca de ello? De esto que se está preguntando, que se está planteando, que se está presentando como problema. Y lo que es, digamos, inmediato es pensar a esa persona en contexto, pensar a esa persona situada en un espacio-tiempo, qué es microsocial. Y esa pregunta acerca de lo microsocial, esa pregunta acerca de la trama social que la rodea, es una pregunta acerca de los lazos sociales que la contienen, la perjudican, la apoyan, etcétera. No sé, porque es algo que estoy empezando a conocer en la medida que voy llevando adelante una entrevista. Fíjense, digo, cualquiera que esté trabajando, que haya trabajado, que haya hecho una práctica, esto aparece inmediatamente que tomamos contacto con una situación. Y la primera cuestión que nos aparece eh, como operación, digamos, llamémosle, profesional interventiva, tiene que ver con lo situado. Incluso, no sé cómo lo ven, pero hasta nos imaginamos a esa persona en relación con otros y otras. Entonces, yo diría que en ese punto estamos empezando a meternos en otro tema. Antes hablábamos de los problemas sociales y la especificidad y las problemáticas sociales complejas. Ahora estamos hablando de la singularidad del trabajo social. Entonces nosotros lo que planteamos acá es, trabajamos con un orden, que es el orden de la demanda, el orden del problema social ya hecho acción, ya hecho demanda, ya transformado en palabra, ya puesto, ya enunciado por la persona que llega. Primer orden de intervención, que implica una enorme cantidad de cuestiones. Y un segundo orden de la intervención que tiene que ver con situar
en lo microsocial ese problema que me aparece en el primer orden de la intervención. Cuando digo situar en lo micro, obviamente no estoy situándolo dentro de un tubo de ensayo, como decíamos antes de lo microsocial. Lo estoy situando en lo micro, siempre en relación con lo territorial y en relación con lo macrosocial. Pero estoy mirando lo inmediato que rodea a esa persona. Su historia laboral, sus relaciones laborales, sus relaciones barriales, sus relaciones familiares. No sería ya tanta la pregunta acerca del vínculo, sino la pregunta acerca del lazo social. La pregunta acerca del vínculo está más ligada a la psicología que a las ciencias sociales. Entonces tendríamos como en un proceso de intervención, por eso antes cuando hablábamos del programa de la materia, decíamos nos interesa trabajar la intervención como proceso de análisis. En un proceso de intervención trabajamos con el problema social, pero ya lo estamos analizando. En tanto, la pregunta que la práctica la hace la teoría. Ahí ya hay un punto de análisis. Pero también estamos tratando de situarlo, y ahí tenemos otro punto de análisis. Es decir, en tanto, problema social situado. Lo situado siempre tiene que ver con los otros. Lo situado no es solamente que está en determinado lugar y punto. No hay situación, por decirlo de alguna manera, si no hay otra edad. Entonces, el segundo orden de intervención tiene que ver con lo situado, tiene que ver con lo microsocial, tiene que ver con la trama social que sostiene, entre la cual forma parte esa persona, y esa trama social, repito, está atravesada por lo micro, está atravesada por lo territorial y está atravesada por lo macrosocial. Y creo que si nosotros nos pensamos, o evocamos, o rememoramos situaciones de intervención, hay un tercer orden de intervención que es como natural dentro del campo del trabajo social, que es, esta persona me está hablando de que padece un problema de violencia de género. Ya estoy abordando un poco su trama social y sus lazos sociales. ¿Qué me estaría faltando ahí? Y me estaría faltando qué elementos del sistema de protección social pueden ser útiles en función de la resolución del problema. O de aproximar algo que genere un camino hacia la resolución del problema. Eso sí marca con bastante, yo diría, sería otra ratificación acerca de la especificidad, si quieren usar esa palabra, o la singularidad del campo del trabajo social. Esta operación en tres órdenes no la hace la psicología, no la hace la medicina, no la hace ninguna otra práctica. Y esta articulación de estos tres órdenes, yo lo digo, lo estoy presentando en tres órdenes, y de esta manera solamente como para que lo podamos estudiar, lo podamos entender, pero cualquiera de nosotros que haya estado en la práctica sabe que esto se da todo junto, que los tres órdenes dialogan entre sí todo el tiempo. No es porque la demanda tal vez aparezca por el sistema de protección social, lo primero que me aparece es eso. O puede empezar con lo situado, es decir, el lazo. O sea, creo que, no sé, me parece útil vincular esto con las prácticas preprofesionales y nuestro contacto con la realidad en las prácticas preprofesionales, y a las compañeras y compañeros, estudiantes que son ya graduados, bueno, es solamente ordenar lo que se hace todos los días y ponerle nombre a lo que se hace. No estamos generando nada nuevo con esto que estamos diciendo. Solamente estamos ordenando y dándole un sentido, llamémosle, de organización, lógica. Pero, insisto, este punto, llamémosle los tres órdenes de la intervención, es un tema que me parece interesante como para debatirlo,
E incluso también van a tener material sobre ese tema de una manera bastante, yo diría, accesible, porque no es tan complejo. Ahora, lo empezamos a complejizar cuando empezamos a ver este primer orden, que es el orden de la demanda. Cuando hablamos de la demanda, hablamos del problema social, hablamos de problemas sociales complejos, hablamos del lugar de la demanda, hablamos de cómo desarrollamos la escucha, cómo nos formamos en escuchar, qué capacidad de escuchar tenemos, qué escuchamos, cómo desarrollamos la mirada, qué vemos. Y cuando empezamos a trabajar esto teóricamente, empezamos a darnos cuenta que la escucha, la mirada, la palabra son mucho más que lo que simplemente podemos definir desde el punto de vista literal de cada uno de estos tres elementos que mencioné: palabra, mirada y escucha. No sé si soy claro, sobre eso vamos a trabajar en la materia también, pero yo podría decir, desde el punto de vista de la palabra, eh, algo que atraviesa distintos campos y que creo que es útil que también nos lo apropiemos nosotros, que es, yo puedo estar muy seguro de lo que estoy diciendo, pero nunca voy a estar totalmente seguro de lo que el otro, está escuchando en función de lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo manejamos la palabra? Entonces, la entrevista no es una técnica, la entrevista no es una encuesta, la entrevista no es un procedimiento sencillo, porque usamos la palabra. Y cuando escuchamos, ¿qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos la palabra padre? Cuando escuchamos la palabra hijo, cuando escuchamos la palabra barrio, cuando escuchamos la palabra fuese. ¿Qué connota? ¿Qué significa? Es decir, que también trabajamos con palabras fuertemente cargadas de significados. Incluso nuestras palabras están cargadas de significado. Entonces, nuestra escucha debería orientarse aún más a la escucha de los significados y no solamente a la escucha de lo literal que estoy escuchando. Y lo mismo referido a la mirada. O sea, yo puedo entrar ahora, imaginémonos esto, a ver si podemos, a pesar de la distancia y el Zoom y toda esta cuestión, imaginemos que estamos en un hospital. La mirada va a ser muy diferente si estoy internado en el hospital o si soy profesional de ese hospital. La mirada que tengo de las paredes, la mirada que tengo de las personas que circulan. Incluso voy a ser mirado de manera diferente si estoy vestido de una manera o estoy vestido de otra manera. Entonces, dentro de un proceso de intervención, estos tres órdenes que mencionábamos recién también dialogan con estos tres elementos, que casualmente nos nombramos como tres, que son la palabra, la mirada y la escucha, que eso está desarrollado bastante en el libro La intervención en lo social, y también en textos que les vamos a pasar, que son más recientes, la intervención ya tiene unos años, que tienen que ver con esto que estamos mencionando, ¿no? O sea, hay un texto que tiene como un capítulo para la mirada, un capítulo para la palabra, un capítulo para la escucha. Entonces, me parece interesante pensar desde ahí la intervención, no pensarla como una técnica, como un procedimiento. Ojalá fuese solamente una técnica o un procedimiento, sería mucho más fácil y tal vez no haya que estudiar 5 años para, para eso. Pero en realidad la realidad es otra. La realidad es que todo es sumamente complejo. Por esto creo que es bastante simple que acabo de decir. Y insisto con esta afirmación. Puedo estar muy seguro de lo que digo, pero nunca voy a estar
100% seguro de lo que el otro o la otra escuchó. Y creo que si lo pensamos, hasta en clave no de profesional, en clave de vida cotidiana, esto ya marca una diferencia. No tratemos de mezclar las cosas, pero digo, solamente a modo de Sí, ejemplo. yo quizás recupero algo que habías tirado, Alfred, como al pasar, que obviamente cuando lleguemos a ese encuentro en particular vas a ampliar, pero esta cuestión que habías tirado del significado que puede tener para una persona, recién tirabas, por ejemplo, la categoría padre, madre, hijo, hija, y uno puede, digo, ¿no? Como incluso en la parte más técnica de la intervención, incluso llenando un formulario, incluso haciendo como preguntas que tienen que ver con llenar algunos cuadros, es interesante también recuperar el significado que para esa persona tiene esa categoría, porque ahí también, incluso en el simple hecho de llenar un formulario, podríamos quedar atrapados en, bueno, llenar esa información que se nos solicita, pero en clave sí de intervención y sí en clave de recuperar desde el trabajo social, aunque ya el formulario no lo pida, quizás sí ahí hay insumo, hay material para después, en otro momento de la intervención, digo, poder recuperar o poder profundizar o poder dar cuenta de ese mundo, ¿no? De la significación y de lo individual y de lo subjetivo. Me parece que por ahí también va un poco. Sí, yo creo que tiene, y bueno, y eso tiene que ver con marcos teóricos también, Ujú. ¿no? Es decir, que uno puede trabajar con un marco teórico más interpretativista o menos interpretativista. En el caso nuestro, trabajamos con marcos teóricos que se orientan hacia lo interpretativo, lo que implica autores que miran desde lo interpretativo. No entraría Parsons, por ejemplo, en este marco teórico, por decirlo de una manera rápida. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que son temas, lo que estamos haciendo hoy con esto es presentar un poco el esqueleto de la materia. Cuando hablábamos antes, bueno, muy lentamente de cuestión social, problema social, agenda pública, política pública en lugar del trabajo social, eso es solamente, hay textos, como dije antes, pero es solamente una forma de presentación. Y todo lo que decía Maya recién con respecto a los significados, bueno, implica, bueno, cómo entendemos las significaciones y cómo las catalogamos, desde dónde interpretamos. En ese sentido me parece como desde dónde construimos esos marcos interpretativos. Entonces, ahí aparecen algunos temas filosóficos que son interesantes y algunos autores que pueden ser interesantes también, en función de, yo diría que lo más interesante para mí es cómo pensar la cuestión de la otredad, que es el gran tema de la filosofía latinoamericana en la actualidad. Todo el pensamiento descolonial, el pensamiento latinoamericano actual, se centra básicamente en la pregunta acerca de la otredad, porque la otredad es América, en el pensamiento de estos filósofos como Enrique Dussel, por ejemplo, del cual vamos a tener videos para ver y algunos textos para ver, porque son bastante largos. Entonces, resumiendo un poco, hasta ahora vimos un poco, vimos la cuestión del lugar del trabajo social, el lugar de la intervención, la pregunta con qué trabajamos, las y los trabajadores sociales, esos tres órdenes de intervención, que sería problema social, lazo social, trama social y sistema de protección social, que mencionamos antes, y bueno, habría un par de cosas más como para conversar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera decir. Si estamos bien con el sonido, se El escucha sonido está muy bien. bien. Lo que hago en nota al pie en relación a la pregunta que tiraste, que sea relacionado con lo que está exponiendo Alfredo, que es la introducción, ahora en relación al encuadre y dónde va a estar el material y todo eso, les Ahora comento en un conversamos. ratito. En un rato conversamos sobre eso. Pero, bueno, fíjense que hay muchos temas, como cuando uno dice intervención en espacios microsociales, hay muchísimo para trabajar
Y es realmente apasionante. Creo que es, bueno, a mí en lo personal me resulta sumamente interesante, de ahí que, bueno, sea un tema de permanente reflexión y estudio lo que estamos conversando. Bueno, si no Acá en el tienen... chat, sí, te tiran una pregunta, Alfred. María Constanza López pregunta si hay alguna Ah, diferencia entre problemática y problema social. y lo estaba viendo, sí. En realidad, cuando uno usa la palabra problemática, es que le quiere dar complejidad a algo. O sea, por eso hablamos de problemáticas sociales complejas. Es decir, como que reafirmo el concepto de complejidad. Eh, es decir, para decirlo en criollo, problema queda corto, queda chico. No llega a abarcar la complejidad que mencionábamos antes. Entonces sería, para decir ordenadamente, una sumatoria de problemas en clave de intervención me construye una problemática. Decirlo de una manera bien esquemática. Entonces ahí también nos diferenciamos en nuestro campo con de otros campos. Eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores. La sociología y la ciencia política suele estudiar problemas sociales. Nosotros estudiamos problemas sociales en tanto interrelación entre ellos, entre sí. Ahí la complejidad, pero no solamente los estudiamos, porque sí los estudiamos para desarrollar políticas públicas, por ejemplo. Pero los estudiamos, de hecho, cuando estamos ejerciendo la profesión. Y acá pregunta qué diferencia problemas sociales complejos con lo multiproblemático. Yo me quedaría con problemas sociales complejos. Multiproblemático es un concepto que es casi lo mismo que el primero. Pero me quedaría con ya, digamos, caso, familia, grupo, etcétera. Son categorías como que me parece interesante que las vayamos discutiendo también, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir hoy en el 2022 cuando decimos caso? ¿Qué queremos decir cuando decimos familia, cuando decimos grupo, etcétera? Sobre eso vamos a trabajar también, ¿no? Porque cómo trabajar el concepto de caso social, por ejemplo. Tanto de la historia, porque es muy fundacional de la disciplina, y tiene que ver con aspectos fuertemente fundacionales, pero bueno, cómo eso fundacional opera en el siglo XXI. Y por otro lado también, ¿qué queremos decir cuando decimos familia? Que es un concepto bastante multifacético, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sobre eso vamos a ir conversando. Así que Ángela pregunta qué diferencia entre los problemas sociales complejos y los multiproblemáticos. Yo diría que es casi lo mismo, pero me gusta problemáticas sociales complejas por el tema de hacer hincapié en la cuestión de la, digamos, bueno, valga la redundancia, de la complejidad. No sé si quieren preguntar algo más. O sea, sobre problemáticas sociales complejas hay material para leer. Es bastante sencillo. Es realmente todo lo que creo. No sé cómo lo vivieron en los primeros 50 minutos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es todo lo que estamos planteando es sumamente sencillo. No tiene nada de raro, digamos. No tiene nada de física cuántica. Solamente reflexionar sobre lo que se hace y la importancia y la profundidad que tiene eso que se hace, y bueno, y obviamente hacer dialogar lo que se hace con la teoría. Si no, es puro sentido común. Si hago esto porque me parece. En realidad así no funciona. Entonces trabajamos con personas que bueno, pueden ser afectadas por esa falta. ¿Sería problematizar la práctica? Sí, sería problematizarla. La pregunta problemática o sea, complejas serían nuevas cuestiones sociales. Ya, digamos, el tema de nueva cuestión social es un tema bastante
difícil que aparece, digamos, a fines del siglo XX, cuando el mundo, desde el punto de vista del avance del neoliberalismo y del capitalismo financiero, genera un mundo eh, donde el trabajo pasa a un segundo plano, de una forma diferenciada de trabajo, y algunos autores, sobre todo de la escuela francesa, empiezan a hablar de nueva cuestión social, pero que ya existe el capital, pero no el trabajo tal como se definía a fines de 100 años antes, a fines del siglo XIX. Entonces, eso es un texto más clásico, es un texto que se llama La nueva cuestión social de Pierre Rosanvallon. Es un texto de 1995, 96, por ahí. O sea que yo creo que estamos frente a formas novedosas de expresión de lo que llamamos cuestión social cuando le agregamos una perspectiva americana. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, si ustedes quieren, de Argentina o de América Latina, que no nos difiere mucho con Perú, por ejemplo, o con cualquier otro país de América Latina. Y en ese sentido, digamos, el componente racial es como clave en función de cómo se estructuraron nuestras sociedades. Entonces, en América la sociedad se estructura a partir del racismo. En Europa las sociedades se estructuran de otra manera. Entonces el racismo es cuestión social y tiene una, digamos, una connotación significativa y diferente, y si quieren novedosa, porque recién ahora, a partir del trabajo de Quijano, que murió hace 2 años, se empieza a reconocer que, bueno, que América no está en el medioevo. Cuando América ingresa el mercantilismo racial y racista, es lo que la construye. Incluso en América del Norte también, no solamente en América Latina, lo consideramos América Latina. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, lo mismo ocurre en Canadá. Eso nos gusta hablar también del tema americano. Incluso digo, a pie de página, que muchos, en todo lo que son pensamientos descoloniales, hay muchísimos autores estadounidenses, canadienses, australianos, neozelandeses, además de los mexicanos, colombianos, venezolanos, incluso el portugués más conocido es Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo. Ni siquiera es americano. Bueno, los australianos tampoco. O sea que es un tema que es novedoso, que creo que nos es útil como para pensar los problemas sociales. Porque digamos, ya que me enganché con eso, pero sobre esto vamos a trabajar también. El racismo es una construcción, digamos, a partir del racismo se construye la sociedad. Es una afirmación que hace Aníbal Quijano y compartimos. Pero el racismo también implica padecimiento, también implica discriminación, también implica una forma de dolor, también implica una forma de construcción de subjetividad, también implica una forma de construcción de sumisión, que lo pueden encontrar seguramente a los y las que les interesa en los feminismos latinoamericanos. Cuando se dice, se es mujer, además india. Hay un doble padecimiento ahí. Y hay una doble construcción de cuestión social. Y hay una cuestión de minimización, de desvalorización que construye subjetividad. Entonces, eso es cuestión social más allá, obviamente también, eh, además de la contradicción frente al trabajo, como decíamos antes. Pero hay muchas otras cosas más. De ahí que es una cuestión social que incluso tiene una metamorfosis. Hay una metamorfosis que va más allá del libro de Robert Castro, ¿no? Que en ese texto, que es de 1997, La metamorfosis y la cuestión social, es interesante, a mí en lo personal me llamó la atención, porque Castells ahí habla de la integración social como problema. Y ahí, bueno, eso yo lo mencioné al principio, es otro tema que tenemos
como para trabajar, la problemática de la integración, ¿no? O sea, que, cuando decimos estamos viviendo una sociedad fragmentada, ¿qué es lo contrario de la fragmentación? La integración. Eh, ¿Qué impide la integración? La ruptura de lazos sociales, las múltiples lógicas, eh, una civilización que piensa en lógica costo-beneficio, la economía de mercado por encima de la sociedad. Bueno, son todos temas que tienen que ver con la cuestión de la integración, que tienen que ver con la integración de las sociedades y que tienen que ver con mirar un poco el contexto actual, cosa que calculo que vamos a hacer la semana que viene. Entre hoy y el jueves vamos a trabajar algunos aspectos eh, vinculados con la construcción de los temas y la semana que viene nos ponemos un poco más en presente. Este, así que bueno, hasta acá estamos, no sé si tienen alguna pregunta más, pero yo quisiera agregar un par de temas y después vamos a la parte más, llamémosle formal, de cómo vamos a trabajar o cómo les proponemos trabajar, etc. Yo agregaría dos cosas más. Hasta ahora hablamos de con qué trabajamos, los problemas sociales, creo que eso ya lo repetimos varias veces, ya está. Hablamos de los tres órdenes de la intervención: problema social, lazo social, sistema de protección social. Y ahora hablaría también de algo que mencioné rápidamente, que es lo microsocial, lo mesosocial y lo macrosocial. Es decir, cuando estamos interviniendo socialmente, estamos interviniendo con un sujeto situado en lo micro, atravesado por el territorio y atravesado por lo macrosocial. Eso es como clave para entender, digamos, la singularidad de expresión de los problemas sociales. Un problema social se vive de una manera en una época, como explicábamos antes con ejemplos, y se vive de una manera en otra época, no hace 100 años, hace 5 años, o hace 8 años. Incluso se vive de una manera en función de una historia o biografía de vida, y se vive de otra manera en función de una historia y biografía de vida. Pero una historia no es una historia si no está situada, si no está situada en un territorio, si no está situada en un contexto, si no está en diálogo. La historia sería micro, es la historia de la persona. Pero en tanto historia de la persona, dialoga con el territorio que habita esa persona y dialoga con el contexto general sobre el cual esa persona vive o atraviesa esa trayectoria. Y obviamente la relación con los otros. Entonces, digo esto porque cuando hablemos, por ejemplo, de cartografías sociales, o cuando hablemos de el territorio como dispositivo, que es un tema interesantísimo para trabajar, es decir, ¿cómo podemos entender el territorio en tanto dispositivo de intervención? O sea, como para plantearnos la pregunta, el dispositivo de intervención, ¿es la institución o puede ser el territorio? De hecho, es el territorio. Entonces, si pensamos el territorio como dispositivo de intervención, tenemos que pensarlo en relación con lo micro y en relación con lo macro social. O sea, estos tres órdenes, la invitación es a que los tengamos siempre presentes, en función de que siempre van a estar aunque no los nombremos. Como una invitación a tenerlos siempre en cuenta. Y otro punto que quería compartir es algo que puede ser útil para pensar la intervención, que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, y lo seguimos trabajando, incluso empezamos a trabajar en la Universidad de La Plata, lo seguimos trabajando en la Universidad de La Plata, que es lo que denominamos modelos de intervención. En ese sentido sí, me permitiría, digamos, un pequeño desarrollo, a pesar de la hora, bueno, no sé si están cansados, pero creo que podemos tener un rato más en ese sentido. Cuando hablamos de modelos de intervención, hablamos de modelos de análisis de la intervención.
Y yo diría que toda forma de intervención o modelo de intervención tiene una idea de sujeto de intervención. Es decir, que si yo entiendo a ese otro en tanto persona débil por su connotación racial, mi forma de intervención va a ser de un tipo. Ahora, si yo entiendo a ese otro como constructor de su destino, o como alguien que fundamentalmente sabe, mi forma de intervención va a ser otra. Y ahí estaría pensando una forma de intervención, la segunda más ligada al pensamiento de Paulo Freire, si ustedes quieren, y la primera más ligada al pensamiento positivista. Pensamientos que son históricos, ambos. El positivismo es mucho más histórico, mucho más viejo, pero aún así están presentes. De ahí eso que planteábamos al principio, que no nos interesa hacer una historia de la intervención, pero sí plantear cuánto de lo antiguo está presente en lo actual. Porque no sé cuáles son vuestras trayectorias, digamos, laborales o de prácticas preprofesionales, pero si yo estoy trabajando en un hospital de salud mental o en un servicio de salud mental, el positivismo biologicista está muy presente. Y es un pensamiento de principios del siglo pasado. Y estamos en el siglo XXI, estamos en 2022. Y el biologicismo positivista lo puedo ubicar en la Argentina con José Ingenieros en 1905. O sea, estoy hablando de un tema que me aparece como propuesta interventiva que tiene 117 años. Entonces, de ahí la importancia de conocer las historias de los conceptos, no por hacer una epistemología y transformarnos en eruditos, sino cómo el pasado sigue presionando al presente. Sigue ingenieros dictándonos al oído las cosas en la actualidad. Digo ingenieros por decir, por ejemplo. Lo mismo que en niñez. Más allá de la Convención de los Derechos del Niño, el patronato no se terminó de ir. Y el patronato arranca en Argentina en las ideas de Arauz Alfaro. Perdón. Y ahí estaríamos en 1900, si no me equivoco, 18. O sea, estamos hablando de 104 años atrás. Y la lógica del pasado también, alguien escribió recién, Gaby, repercute en el presente. Ahora, ¿cómo esa lógica se mete en la intervención? Porque esa lógica construye, diría yo, ¿por qué? Porque construye un marco conceptual, construye una explicación, construye una forma de explicación de esto que está pasando. No sé si soy claro. Pero puede aparecer que sigamos con violencia de género, que ante una problemática de violencia de género, alguien diga, y bueno, pero esa es la forma que tiene determinado sector social porque viene de determinado país. ¿O no lo escucharon eso alguna vez? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es repudiable? Por supuesto que es repudiable. Pero me parece que con repudiarlo no nos alcanza, tenemos que analizarlo, tenemos que entender por qué ocurre y tenemos que entender por qué se filtran las instituciones. Y creo que es la mejor manera de plantear algo diferente. No por hacerlo novedoso, sino plantear algo diferente en función de que sea útil para esta persona que padece violencia de género. Si no, lo resuelvo también rápidamente desde otro sentido común. Y ya está, y termino así. Entonces,
la importancia de analizar las prácticas, analizarlas, estudiar lo que hacemos, por qué usamos este tipo de entrevista. Este tipo de entrevista remite a un marco teórico conceptual. Ese marco teórico conceptual tiene una idea de sujeto de intervención y hace que por esa idea de sujeto de intervención yo haga esta entrevista o este tipo de entrevista. Incluso, no sé, lo complico más, un poquito más. Esa forma de intervenir también lo construye a ese sujeto de intervención. Porque si yo a una persona le digo, vos sos un pibe en conflicto con la... vos sos un pibe que roba, y vas a seguir siendo un pibe que roba, y toda tu vida vas a ser alguien que roba, y otra cosa no vas a hacer en la sociedad, lo estoy construyendo así. Porque lo estoy construyendo desde un lugar de poder, y desde un lugar de poder que tiene que ver con la idea de saber. O sea, lo que uno dice desde una institución tiene la fuerza de la institución, no tiene la fuerza de cuando lo estoy diciendo tomando un café con una amiga, con un amigo, en función de una afirmación que hago. Cuando lo digo frente a un otro, como lo queramos mencionar, que aparece en el lugar de la demanda, mi palabra es tremendamente poderosa, porque construye y se inscribe en la subjetividad de ese otro, otra. Entonces, es como volver a cosas que dijimos antes, ¿no? Pero desde otro lado. Por ahí lo que yo intento es plantear de una manera un poquito más sistemática. Es decir, mi forma de hacer trabajo social tiene que ver con cómo consigo a ese otro sobre el cual estoy interviniendo. Y esa forma de concebir ese otro deviene de un marco conceptual, de una epistemología, de lo teórico. Y obviamente todo ese juego dialoga con el contexto. Va a haber contextos más favorables a la perspectiva de derechos, y por ejemplo, y contextos menos favorables a la perspectiva de derechos. Y agrego esto, que esto es bien Foucaultiano, que es ese sujeto de intervención lo construimos en la manera que intervenimos, en la medida que intervenimos sobre él. Eso es muy interesante y está en un texto medio perdido, muy conocido de Foucault, que son una serie de conferencias que se llaman La verdad y las formas jurídicas. Están en PDF, se pueden bajar el libro también, que son conferencias que Foucault está dando cuando está escribiendo Vigilar y Castigar, que es un libro que publica en 1975, si no me equivoco. Las conferencias son en Río de Janeiro, en 1974. Es interesante leer a un autor y sus conferencias, porque en las conferencias no siempre se dice lo que se escribe. En la conferencia se dice lo que es como que se pone un poco, se prueba un poco lo que se está pensando y lo que después se va a escribir. Bueno, en estas conferencias hay cosas que sí aparecen en Vigilar y Castigar, como dije, y cosas que no aparecen en Vigilar y Castigar. Así que bueno, temas que vimos hoy, desde el punto de vista de la presentación sincrónico-teórica, llamémosla así. La presentación de la materia de una manera bastante sencilla, la presentación de la materia de una manera del esqueleto, de la misma, es decir, con qué trabajamos y las trabajadoras sociales, eh, los, eh, bueno, eso ya lo repetimos varias veces, ya está, digamos, eh, los tres órdenes de intervención, la importancia de tener en cuenta lo micro, lo meso, o sea, lo territorial, y lo macro social, y el concepto presentado, en pocas palabras, de modelo de intervención. Y colateralmente hicimos algunos pie de páginas en función de decir, bueno,
eh, mm, la importancia de la palabra, la importancia de la mirada, la importancia de la escucha, y temas que, bueno, yo no quiero cansar con muchas cosas, pero yo usé la palabra dispositivo y sobre eso vamos a trabajar bastante. O sea, ¿qué es un dispositivo? Una palabra que está muy de moda. Hoy se dice dispositivo A, dispositivo hospital de día, dispositivo de niñez. Bueno, ¿qué quiere decir dispositivo? Desde dos autores que son los que construyen ese concepto, que son Gilles Deleuze y nuevamente Michel Foucault. Así que eso sería un poco algunas cuestiones para conversar hoy. Ahora vamos a charlar un poco sobre la parte, llamémosle más formal, digamos. En ese sentido, lo que planteamos que tenemos una cursada, no sé cuántas personas están participando ahora, pero tenemos estudiantes de la UBA que están cursando la materia como materia electiva y personas, colegas que, bueno, gentilmente se anotaron y, bueno, tenemos el gusto de compartir también el espacio con ellas y ellos que son de distintos lugares del país e incluso también creo que de otros países. Así que es un grupo bastante heterogéneo, que es bastante rico en la medida que hagamos intercambio. No sé, si vos, Maya, querés explicar un poco más la parte formal. Sí. Eh, bueno, primero presentarme, mi nombre es Maya Klein y hay otra compañera más que también es ayudante, que es Adriana Vilarnova, que ya no me acuerdo cuándo se va a estar incorporando, pero bueno, ahora está. Las materias de verano lo que tiene es eso, que vamos compaginando con vacaciones y la vida y demás, así que además de ser un grupo, usted decía, como muy heterogéneo, también nosotros estamos armando como nuestra agenda familiar. Así que digo, pero Adriana me parece que se suma en el cuarto encuentro. Para quienes son externos, ahora cuento esto de los encuentros. Lo que sí, antes que me olvide y antes que se empiecen a desconectar, y hay algunos con problemas de conexión que fueron poniéndome en el chat, para tomar presente lo que hemos establecido es que nos dejen en el chat nombre y apellido, y yo después eso lo bajo y cruzo con nuestra planilla, y entonces ya después más tranquila puedo ir cruzando los presentes, así que digo, normalmente y en las semanas que siguen, si les parece, una vez que ingresan pueden poner nombre y apellido, total yo después lo bajo y no hay problema en qué momento del encuentro aparezca y se quedan tranquilos, tranquilas que tienen el presente. En relación a esta hibridez que tenemos en relación al grupo, hay 23 estudiantes que están cursando la carrera de trabajo social en la UBA y les llamamos los internos, esto es como si fuera una lógica hospitalaria. Aquellos estudiantes de UBA son 23, bueno, es una cursada de verano, son 14 encuentros, va a haber un feriado que tiene que ver con carnaval, y bueno, para ellos explicarles que es una materia que no prevé la realización de parciales, sino que lo que solemos hacer y que vamos a continuar haciendo también en esta cursada es invitarlos y acompañarlos, sobre todo mucho esto último, en escribir un ensayo. Que suena así como es una invitación, no deja de ser una hoja en blanco y eso en general genera como mucha incertidumbre. Bueno, para que nos llevamos bien con la escritura es una linda invitación, para quienes tienen alguna dificultad con esto genera ansiedad, pero digo ahí, tanto Adrián, Alfredo como yo estamos siempre como medio a tiro con eso para ir, digo, también ayudándolos y ayudándolas a pulir esos ensayos. Ahí que, digo, lo tiro como adelanto, pero nada de lo que preocuparse en un primer encuentro. Y por el momento tenemos, creo que algo así como 57 personas que se inscribieron de lo que llamamos externos, que vienen de muy diferentes universos. De hecho, mientras Alfredo contaba y hacía como este esqueleto de la asignatura, fuimos armando, que ya tienen la invitación en sus mails, un Classroom. Y ahí en el Classroom van a encontrar, en principio hoy, un cronograma con los primeros 4 encuentros. Digo, para aquellos que son externos, vamos a establecer que
tienen la obligatoriedad, y esto también con las 6 comillas que hablaba recién Alfredo para un lado y para otro, digo, el encomisado tiene que ver con los invitamos, las invitamos para acreditar, porque la UBA les va a extender un certificado por estar participando, de los primeros 6 encuentros. Una vez que terminan los 6 encuentros, están en condiciones de acceder a esa certificación, y obviamente quienes se quieran quedar y continuar cursando la asignatura, y mismo quienes sean externos o externas y tengan interés en escribir un ensayo, también estamos previendo que puedan hacerlo. Así que eso digo, también sepan que van a tener esa invitación, pero que lo que tiene que ver con la certificación es que participen de esos primeros 6 encuentros y con eso ya están en condiciones de acceder al certificado. En el Classroom además van a encontrar, armamos recién las 2 primeras clases, semana a semana o clase a clase van a ir teniendo clase 1, clase 2 con la fecha y el material que tenemos previsto que lean para ese encuentro. En el cronograma igual está explicado, y esto de que están tirados los primeros 4 encuentros tiene que ver con un formato con el que Alfredo, Adriana y yo nos sentimos cómodo, y hay que ver si se la bancan, que tiene que ver con cierta plasticidad en relación al ir elaborando el cronograma, no de una manera que nos corsete, o sea, que nos vincule a, bueno, en el encuentro 5 vamos a ver tal tema, sino que lo que nos interesa, y está ahí en el Classroom, es que nos puedan contar cuáles son los intereses o las áreas que en principio, digo, hoy en el chat apareció bastante en relación a problemáticas sociales complejas. Quizás era solamente una pregunta en relación a qué diferencia hay entre problema social y problemática y no es un área de interés, quizás lo sea. Insisto, en el Classroom tienen una pregunta, una invitación, no es obligatorio que la respondan, pero darnos pistas de por dónde van teniendo interés, qué temas les interesaría que Alfredo desarrolle, que podamos ir viendo en algún formato o más práctico o más teórico, eso lo vamos a ir viendo, por eso armamos, sí, un cronograma con 4 primeros encuentros, y a partir de ahí iremos pautando y negociando con ustedes qué temas les interesan para ir adecuando el resto del cronograma. Hasta ahí está bien, es claro, algo que había dicho Alfredo al principio, y después se fueron sumando muchas y muchos de ustedes. De las 4 horas que tenemos prevista por encuentro, ¿sí? La cursada está prevista martes y jueves de 17 a 21 horas, hemos acordado por experiencias de años anteriores, y sobre todo con lo que es la atención en virtualidad, tener encuentro sincrónico de 2 horas, o sea, de 17 a 19 horas, los martes y jueves nos vamos a estar encontrando en el mismo link cada una de las clases. Las clases quedan grabadas, también se suben al Classroom, así que quien no pudiera cursar por algún tema, lo tiene ahí, o quien no llega a tomar apunte y después quiere ver la clase, eso lo van a tener siempre a disposición. Y lo que también acordamos es, les vamos a pasar material, a veces lectura, a veces algún video, a veces, digo, la lectura puede ser más teórica o puede ser más literaria, o iremos también viendo en función de sus intereses, para complementar esas otras 2 horas que se supone tiene cada uno de las 4 horas que tenemos prevista por clase. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Si hay alguna pregunta que me perdí antes en el chat, pónganla ahora porque tengo como 50 mensajes sin leer. Pero si eso es claro, en principio eso, sepan entonces que todo muy claro, gracias Cari, que en el Classroom van a ir teniendo. En este sentido, para el jueves que viene, tienen, a ver, vamos a hacer separar los encuentros. En el encuentro de hoy hay 2 textos que tienen para profundizar lo que estuvo contándonos Alfredo en relación al esqueleto de la asignatura. Tienen ya en el Classroom subidos los textos. Son, por un lado, el capítulo 1 de La palabra, la mirada y la escucha, un libro de Alfredo, y de otro libro de Alfredo, que es lo histórico, lo teórico y lo metodológico, el capítulo 11. Esas 2 lecturas van a ayudar a entender el esqueleto que estuvo armando hoy Alfredo. Para la clase que viene,
lo que precisaríamos es que ustedes vengan con una lectura ya realizada, que es un cuento de Diego Incardona, que se llama Hombre Gato, para quienes cursaron conmigo, porque veo varios en el chat, de Moreno, que también es un mundo en el que trabajo, y también acá hay varios que vienen de allá. Si cursaron conmigo seguramente ya lo hemos visto, porque bueno, un poco la literatura y el arte y distintas cuestiones nos gustan y vamos linkeando también acá. Pero digo, para el encuentro que viene el jueves, por favor traigan leído ese cuento, que lo tienen en la solapita que dice clase 2. Ese cuento lo vamos a estar trabajando el jueves a las 17. Consulta los jueves, no podría cursar por un tema de cambios de horario en el trabajo. Si yo no me estoy confundiendo, Antonella, vos sos del grupo de UBA, y eso sí es un problema porque necesitas tener el 75% de asistencia. Pero si querés igual, después lo podemos charlar vía mail o en el Classroom, digo, por privado, pero digo, para quienes son externos, obviamente, para la certificación de esos 6 encuentros tienen que tener al menos 5 presentes sobre 6 encuentros. Y para quienes son estudiantes de UBA, para acreditar la asignatura, en relación a asistencia también tienen que tener un 75% de asistencia, con lo cual si ya hay un día de la semana que no podés cursar, ahí vamos a estar en problemas. Porque el tema de grabar el encuentro y subirlo no suple lo sincrónico. Y Silvana Jiménez consulta, pasados los 6 encuentros, ¿cómo tendría que hacer para culminar los 14 encuentros? El link sigue siendo siempre el mismo, y si ya tenés en claro que vas a querer quedarte hacia el final, si podés, y esto entonces es un aviso general, de aquellos que son estudiantes externos y quieren quedarse a los 14 encuentros, si pueden pasarnos vía mail ese dato, así ya vamos sabiendo más o menos con qué universo vamos a contar. También pueden cambiar de opinión en algún momento y volver para atrás, digo, ahí no hay problema, o pensar que se quedan 6 encuentros y después quedarse y nos avisan, pero simplemente para saber con qué cantidad de personas estamos previendo encontrarnos semanalmente. El nombre del libro es Villa Celina, es un libro de cuentos de Diego Incardona, y el cuento se llama El Hombre Gato. El programa también lo vamos a subir al Classroom, ahora me anoto para no olvidarme de hacerlo hoy, y hoy mismo vamos a estar subiendo este video. Programa. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Voy a poner la voz, ya que tenemos Mejor, esto. gracias. No me quedó claro para les internes. No, me desespera el chat, no llego a leer y me da ansiedad. Para les internes, que somos de la UBA, no entendí muy bien, me copó mucho lo de los no parciales, pero no entendí, si no hay parciales, ¿cómo apruebo la materia? En principio, con la asistencia es digamos, es el valor que tomamos para que accedan a la presentación del ensayo. Lo que van a hacer es escribir un ensayo que es individual, después vamos a ir viendo qué pautas tiene la escritura de ese ensayo, y en algún momento, pasados los primeros 6 encuentros, vamos a empezar a trabajar en pos de la escritura de ese ensayo, pero para acceder a la escritura del ensayo tienen que tener el 75% de asistencia a los encuentros. Simplemente eso, pero bueno, en el caso de la compañera que decía que los jueves se le complica asistir y es de la UBA, ahí tenemos un problema. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Melissa. Yo con la asistencia también tengo un problema, es que puedo conectarme a partir de las 6, que salgo de trabajar y vengo corriendo. No hay problema, ¿no? Espera que te busco para saber qué universo es de la UBA. Soy de la UBA, sí, sí.
Bueno, me anoto esto y después vemos en todo caso con Alfredo y con Adriana a ver cómo resolvemos, digamos, en relación a esto. Ok. Llegarías a partir de las 6 de la tarde. Claro. Dale. Y en el chat Enzo preguntaba si tienen que hacer, no, ya no sé quién, alguien preguntaba si tenían que hacer grupo o no. El ensayo es individual. La invitación al Classroom les debería haber llegado al mail, ya la mandé hace un rato. ¿El link de acceso va a ser este, va a ser el mismo? Siempre es el mismo, es recurrente, sí. Listo, perfecto, gracias. Hola, Hola. ¿sabes qué quería preguntar? Porque hubo gente que no se enteró y subí una foto a mi estado y me estaban preguntando si tienen posibilidad de anotarse. Para gente, digamos, de esto que llamamos externos, Externos, sí. sí, que nos manden un mail y acordamos. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna consulta o duda o algo que quieran compartir? Bueno, fue bastante corto hoy. Estamos muy bien. Bueno, para hacer presentación está muy bien. Bien. Yo creo que agregaría que el tema del ensayo, ¿no? El ensayo es un texto libre, corto. O sea, después vamos a trabajar específicamente sobre el mismo, pero no se asusten, no es nada, no es una monografía, es muy distinto, es mucho más suave. Eso nomás. Bueno, yo agregaría también que vamos a trabajar con videos, que les vamos a ir pasando los links, además de los videos que son las clases que vamos a subir. Bueno, vamos a ir pasando videos como para que usemos también ese material, cosa que puedan ver durante la semana o en las 2 horas posteriores a la parte sincrónica. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más, no sé, Maya.